Queridos parlanchines, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a nuestro tercer invitado y este episodio le dimos el nombre de Alquimia de Metal y Rimas. Pero dejemos que nuestro invitado nos diga por qué se llama realmente, por qué le dimos este nombre. Vamos a conocer un poco de él y van a entender por qué le dimos este nombre a este episodio. Así que preséntate, por favor. Hello, ¿cómo va? ¿Cómo están? Oiga, muchas gracias por invitarme. Un gustazo, hermano, tenerte acá. Pues digamos que detrás hay un montón de cosas que han nutrido esa idea, ¿no? Pero ser alquimista a veces es retador, es muy retador. De metal y rimas, pues porque muchos de ustedes sabrán que hago joyería, entonces ahí es donde se viene un montón también de historias con el fuego, el arte de manipular los metales, ¿no? El agradecer a la madre, ¿no? Pues la madre tierra por darnos eso. Y rimas de siempre, de toda la vida, escuchando a la familia, haciendo música y de todos los que se compone nuestro camino y la vida, y es eso, historias. Se riman. Qué chévere. Ok, porque digamos, nace este amor por el metal y por las rimas, por transformar esas palabras en ritmos, en inspirarte para hacer lo que estás haciendo ahorita y que te sientes tan libre cada vez que lo haces. Literalmente. Literalmente. Sí, no, estar allá creo que no se puede escribir, tal vez si esté escrito en algún lado, que se siente cuando estás parado en una tarima compartiendo toda esa energía con todo el público, con las personas que estén. Viene de casa de la niñez, cosa que agradezco. Te amo, abuelita, te amo, tía Marcela, mi madre, mi padrino. En paz descanse, Willy Perger. Y eran momentos muy bellos en casa, compartiendo con música, al son de un buen bolero. Entonces, un buen licor. Y pues, todo el mundo interpretando. Entonces uno va de niño jugando y estás ahí escuchando todo el tiempo lo que sucede en este entorno y además lo lindos que se ven, ¿no? Porque es ver a tus ancestros, ¿no? Tengo la fortuna de tener a mi abuela aún viva y la saludo, pero no, el abuelo ya no está, entonces... Ok. Pero sí fue muy lindo aquella época, creo que nutre y es la raíz de esto que estamos charlando en este momento. Genial. ¿Cómo se conjuga todo esto desde ese entorno y ese lenguaje musical en el que tú creces, con ese entorno de tu familia, de tu raíz? Sí, con toda esa herencia que recibes a través de tu genes, toda la información que tienes, es heredada de todos estos ancestros que mencionas, pero cómo se va hilando con el tema de la joyería, de forjar a través del fuego también, cómo llega a esa parte de fauna. Hay tengo un recuerdo que creo que con el tiempo y ahora que pues puedo decir que hago joyas. Okay. Mi mamá usaba unos anillos gigantes y eran como de acetato y tenían como visos de color y me parecían preciosos. O sea, siempre había visto eso. Se crea ese recuerdo, luego de mucho tiempo conozco el arte del macramé, el arte de volar alambre, de la mano con la pintura. Bueno, me sumergí en un mundo ahí artístico bien bonito y me di cuenta de que me gustaba el metal porque en algún momento le dije a un amigo, hey, quiero aprender. Entonces me dice, vente para el taller, nos pusimos a camellar y le encontré un gusto increíble. Además que cuando fundes siento que sucede lo que estábamos haciendo aquí tras de cámaras cuando estamos soltando la respiración y decía Nico como deja salir todo lo malo, entonces tú quemas el metal y empiezas a liberarte, sientes como... Y se hace con cada pieza, llámese, bueno, pues anillos, cada pieza que uno hace. Y quemar el metal es increíble, verlo, ver el fluido es como mágico. Ok, o sea, te inspira totalmente. Y al tiempo, pues, volviendo a tu pregunta, a mí me encanta la idea de siempre estar escuchando música atrás de cámara. Le decía yo a Andrés que
que escuchaba electrónica. Ok. Entonces, Entonces me te gusta- inspiras, como te da como esa motivación de como que crear una pieza. De momento, sí, pero entonces es electrónica. Diane Wood, que hacen de todo un poco, pero es electrónica y es fuerte. Sí, como electrónica más bien hardcorecito, como pegándome a Ok. esa onda para mantenerme ahí como... Es el metal, no es un arte fuerte además. Ok. Es interesante eso que mencionas con el tema de la electrónica porque siento que tiene pues una conexión bien interesante, porque Ok. es el tema del beat y cómo esa frecuencia del Ujú. beat te va conectando con el ritmo que estás llevando en forjar el metal. En cada Sí, martillazo, total. en la frecuencia del fuego, la Sí, de cantidad, repente. el flujo, ta, pero eso también te pone en frecuencia de conectar tu mente con lo que estás haciendo porque es muy motriz, ¿no? Total. Es totalmente repetitivo, pero entonces en esa sincronía con el beat de la música electrónica, tú ya vas entrando en mood. Y es una sincronía maravillosa. Claro, te Pienso que inspira. es un estímulo cerebral brutal porque estimula te mucho. mantiene presente también, de paso. Sí, ahí ¿no? estás. Ajá. Es bien interesante porque digamos que es un ejercicio que yo también disfruto mucho y lo hago desde diferentes géneros, ¿no? Dependiendo el mood, el ánimo en el que uno está, pues pone la frecuencia, su beat, la velocidad y lo va sintiendo y va fluyendo en la acción que tú estás haciendo en el día, ¿no? Sí. En su oficio, en hacer su ejercicio, hacer el aseo, lavar la losita. Cuando vas en bici. Sí, o cuando vas en bici, También en tu sea algo pedaleo, deportivo. Y uno va sintiendo también porque eso es un beat brutal porque ese es tu corazón, ¿no? Entonces es Claro. como pa, pa. Te está dando Una esa energía. sincronía de cómo estás Ok. sintiéndote tú en ese flujo de tu fuerza, de tu corazón, de ese motor interno y cómo va fluyendo eso con lo que estás haciendo en tu oficio, ¿no? Pero es bien bacano también, porque aquí quiero que resaltes un poco también, ya hablando de esto, aquí me surge otra pregunta interesante que quiero hacerte, y es ese desafío que hay entre ese ritmo, ¿sí? Esa frecuencia, ese beat que llevas a la hora de forjar el metal y elaborar una pieza bajo la influencia, por ejemplo, puede ser de música electrónica, o de pronto te sientes un poco más tranqui, te vas Sí, con un exacto, sí, te bolero, iba a decir o un ahí. bossa nova, o Diferentes música cubana. etapas. Una variación, Lo una vas playlist de mucha sintiendo. música que te inspire. No es mucha, es selecta. Ok, sí, Es- claro. es- Lo que te hace es- sentir cómodo y te hace fluir en lo que tú haces. Exactamente. Entonces la pregunta que va aquí o lo que me genera curiosidad frente a esto es ¿qué desafía más a Fauno en ese ejercicio de conexión con su beat? O cuando te paras a una tarima a improvisar, a romperla siendo muy tú, o en la intimidad de un taller, forjando una pieza que también es muy tú, pero nadie te está viendo. Pero ese vero desafío. Pues, pues es que sí, las dos son desafiantes en el momento. No solamente lo digo en el tema del metal por la expresión que tiene la persona cuando uno entrega la pieza, porque es algo que para mí vale más que como que sí es, pues hay un costo, pero la expresión de la persona cuando la ves como marca Es un antes y un gratificante para después, como que hiciste una buena tarea. Pero fíjate Sí, que no es- funciona exactamente en la misma vía cuando te subes a una tarima y tú le estás Además viendo de la cara al improvisar. público. Improvisar no es Claro. cualquier cosa, Funciona es un arte exactamente también. igual. Entonces eso se pone sabroso porque es que es en tiempo real el estímulo que estás recibiendo frente a lo que tú estás haciendo, ¿no? A través de una pieza Bueno, o a podríamos- través de la palabra o la rima que pones en tiempo real. Podríamos debatir un poco porque resulta que cuando estás en el taller estás solo y estás creando la pieza, entonces hay más tiempo de hacerlo. Está más concentrado pronto en Sí, qué como estás que la haciendo. puedes ver de lejos así. Le cambio esto, le Hoy pongo no aquello. no quiero verte o tomo un respiro, doy la vuelta, Ok. giro. En la tarima, no, entonces podría ser la tarima es ahora. Es en vivo, Debe es continuar, totalmente entiendo. en vivo, o sea, sí, y es improvisar que no es algo fácil. Es un arte que no todo el mundo lo tiene y para hacer una tarima de improvisar, pues, wow. Es divertido. Es divertido, pero en lo que yo conozco a Fauno como artista y en la apreciación que yo he tenido de tu trayectoria, de lo que conozco de tu trabajo, creo que es una de las grandes virtudes con las que tú cuentas. Y eso es algo que me genera profunda admiración de ti como músico, porque
como lo dice Andrés, sí, en efecto, sí es algo que se construye con el ejercicio, es un tema de práctica, de constancia, de entrenamiento, ¿sabes? De poderte conectar con las velocidades, los tiempos, el flujo de la palabra a través de eso. Pero yo me he dado cuenta que, obviamente, entendiendo toda la trayectoria que traes, la práctica que has tenido, y lo que se va adquiriendo y se va integrando y se va volviendo algo muy fluido, ¿sabes? Como cuando uno aprende cuando estás en la bici, güey. Sí, Así como cuando aprendiste, pero ahora ya puedes hacer muchos movimientos, saltos y demás, pero eso es toda la constante de lo que has ido integrando con golpes, aquí es como trastocar la letra, entender que de pronto esa melodía no fui yo y entonces de pronto me quedé el beat o me adelanté o metí una palabra que se cruzó o el tiempo está cruzado con la frecuencia que yo estoy manejando, pero yo en lo que he visto con respecto a esa capacidad de improvisación que tienes es muy tú. O sea, eso es algo chévere que quisiera resaltar y no lo pongo tanto como pregunta, sino como una vaina que ponemos sobre la mesa como para que también ustedes, digamos, conozcan alrededor de este artista cómo es esa comunicación y esa interacción que tú tienes a través del arte que nos compartes y nos ofreces. Entonces, en esa naturalidad que tienes para improvisar porque te gusta, te fluye, es muy breve, es como manejar bicicleta. Entonces, no es tan sencillo, pero bueno. Pero en la práctica. Sencillo, pero como te gusta tanto y te metes tanto en el tema, o sea, es como muy tú, es como muy fluido y natural en ti. Ok, sí. Aquí surgiría otra inquietud y lo pongo también para mí. Entonces, si es tan breve improvisar, me fluye, me siento re bien, como por defecto la reacción me tendría sin cuidado, pues. ¿Me hago entender? Tendría que ser la directriz, sí, exacto. Pero entonces aquí es donde uno está como buscando rutas mentales para no pajearse con esa vuelta, ¿sabes? ¿Cómo no saboteo lo que está fluyendo en mí naturalmente sin esperar una reacción externa, ¿sabes? ¿Me hago entender? Sí, total, claro. Pues entonces esto ya desmontaría la pregunta, porque es algo que a ti te gusta. Sí. Ahora, mejor voy a desviar la pregunta. ¿Cómo es la salsa de Fauno improvisando? Así, o sea, así, tú solo, como estuvieras en taller. Siento que los sonidos, hablando que estábamos tocando el tema del beat, me parece importante porque de eso hablaba. La música electrónica normalmente pues solo es armonía. Entonces ahí viajan, hay un mar de ideas ahí, ¿sabes? No hay letra, no hay coros, no. Definitivamente o sea, influye un montón y la construcción de las rimas vienen a partir de lo que se siente, ¿sabes? Como que tiene que conectar contigo el sonido. Entonces es como que podemos generalizar para todos, ¿no? Vamos al mar y todo el mundo... Entonces el sonido del mar te transporta, te da calma. Para mí, el sonido en general me produce creatividad para empezar a hacerlo, producir o sea, cualquier una rima. Como tal te permite jugar sí, para improvisar y crear algo. Sí, de hecho, les iba a hacer el comentario ahora que estábamos hablando, porque cuando está en el taller uno martillando el metal, una vez está frío, pues ya uno empieza como... Claro. El sonido y tú empiezas a hacer... y ahí vienen las letras. Creo que respondí a su pregunta. Absolutamente. Es que me sentí perdido por un momento. Que te nace en lo que realmente sientes en el momento y es lo adecuado. Sí, es eso. Y eso hablábamos hace un rato acá y era como... es eso, es el flow. Es sentirlo, ¿no? Es como cuando tienes mucha felicidad y entonces se te vienen las lágrimas de la felicidad y simplemente te fluyen porque es que es nato. Es algo... Sí, no estás, que no puedes controlar. No estás haciéndolo postizo, ¿sabes? Como que está fluyendo al natural al 100% y pues nada. Como cuando realmente dices, te amo.
Sí, allá. Con toda transparencia y amor. Claro. Sí, exacto. Yo tengo una pequeña analogía para ti, Faun. Por favor. Digamos, tú estás en el centro de Bogotá, un ejemplo, hoy en la tarde, una tarde lluviosa, y te dicen, Fauno, por favor, queremos que nos creas con el metal, en este momento, un instrumento que te haga identificar lo que tú crees al momento de la música. Sí, que te haga identificar, que te sientas identificado. ¿En qué sentido? Voy a hacer, no sé, el instrumento que sea con ese metal y voy a reconocerme y les voy a cantar con esto porque les voy a poder transmitir todo lo que yo soy. Bueno, de hecho todo empieza porque me encanta el arte esta de hacer espadas. Entonces me encantaba ver cómo forjaban las espadas y las martillaban y yo decía, wow, y es una pieza increíble. Te emocionaba. Sí, total, de niño. Entonces también se conectó con lo que te contaba mi mamá, los anillos, bla, y la joyería en general. Es precioso. Y entonces pensaba en eso, en hacer una obra, en qué tipo de obra haría, en dónde la pondría además, ¿no? Y ahora con la pregunta, inicialmente me gusta el pez capitán porque soy rolo, entonces podría hacerlo. Podríamos empezar con un boceto. Además estaba por decirles que no sé si... Y es que sería una pieza, en este momento diría que sería extraña, ¿sabes? Como amorfa. No, Amorfa, ok. no estoy pensando como en- a ver, no sé cómo decirlo. Sí, tendría que ser diferente, ¿no? Que tendría que romper con lo que... Romper esquemas totalmente, algo. Más allá de romper esquemas sería como que tengas que detenerle a mirarla porque es extraño, ¿sabes? Ok. Sí, no porque, tan lindo, vas en el carro y... Sino que digan, tiene algo raro. ¿Pero esto qué? Sí, como que podría ser por ahí. Sombría, me gusta. Y, no sé, una obra grande. Eso sería por el metal, no sé, se me inspira el pez capitán, pues porque en búsqueda de... Como artista y cantante, pues hay una banda, un proyecto musical Ok. y nos llamamos el Pez. Ok. Entonces, saben, para que lo escuchen cuando ven en redes, por favor, apoyar a Fauno con el pez. @elpez.music. Eso, muy bien, claro que sí. Entonces, sí, sería como un pez precioso. Además, porque es de la ciudad. Y eso me parece supremamente importante, resaltar algo que nadie nota. El pez es del río Bogotá, es endémico de nuestra ciudad. Vean, pues interesante, porque no tenía Sí, idea. es algo que nos preguntan y uno, bueno, creo que no le está dando la importancia que merecía hablar del pez capitán endémico. Ok. Hermoso, porque también Entiendo. conectaría un poco con algo que, digamos, quisiera como preguntarte con respecto a eso. Tú como artista, digamos, ya yendo al punto de la joyería y todo esto, siendo un artista bogotano, con un proyecto musical bogotano rolo, ¿sabes? Que lo hablábamos hace un momento y tú dices, yo soy un artista de este altiplano, de Bacatá, de mi tierra, y No lo aquí de cepa. defiendo y saco mis proyectos alrededor de todo esto. Entonces, si tú quisieras conjugar esa obra alrededor del pez capitán, mencionándolo ahí, Ajá. teniendo tu banda el pez, y si tuvieras una idea de crear una obra en donde tú pudieras honrar a Bacatá a través de tus manos forjando el metal y con una composición hecha por tu banda para Bogotá, ¿cuál sería la propuesta? O si pudieras condensarlo en una frase, ¿cómo describirías esa obra de ofrenda para Bacatá? Siendo tu tierra natal, la que te dio nacer y crecer y estar aquí. Mis abuelos tenían cultivo de maíz. Wow. Del campo, boyacos. Entonces, jugaría con la imagen de una mazorca, no sé de qué manera. Ok. Jugaría una mazorca gigante y no estoy seguro. Abstracta que se vaya como formando, que tenga una visión de pronto
Además que es un concepto muy profundo porque estamos hablando No, de una total. fuente de energía, de alimento, Sí, así es. producto de la madre, Transmite además mucho poder, entendiendo que es un transmite fruto muchas de la cosas. tierra muy poderoso que todavía nos cobija, nos alimenta y es inagotable y es muy poderoso, ¿no? Y que si no lo cuidamos, pues al final, sin maíz no vamos a hacer. Exactamente. Entonces, Brutal. sí, siento que sería eso, la imagen de mis abuelos. Entiendo que, pues, estaba muy niño, mi abuelo muere, queda mi abuela, entiendo que vienen de Boyacá, de Boyacá, y en la casa que tenían acá, que tienen acá en Bogotá, pues, media casa era... De cultivos. Wow, Y hay qué una, lindo. y hay una foto donde están los dos pichitos divinos allá con su padre. Y hacían, o sea, me imagino que cocinaban de ese maíz, hacían, Y del campo. no sé, envueltos, mazorca para un sudado. Pues lo digo porque mi abuelo también, Cocina de leña. Qué lindo. Muy bonito. Entonces, sí, ahora que lo preguntas de esa manera, pues ¿Y cómo ligarías ese fruto, ese maíz, con esa composición musical hecha por Fauno, conjugándola con esa obra, ¿no? y Si sabiendo que tuvieras trabajas poner del metal. música a esa obra, ¿no? Que ya sabes que tiene Como quien forma dice, vamos a inaugurarla y vamos a colocarle Estaría a ver, tremenda canción. un beat. estamos improvisando en este momento, muchachos. Ah, Vamos a decir, todo esto futuramente sucederá, ¿no? Porque al final es eso, todo se escribe y sucede. Entonces, lo estamos tejiendo en este momento, ¿sabes? Ujú. Entonces es así. así se es. está decretando. Entonces, Sí, está funcionando muy bien porque está re lindo. ¿Qué digo? Como decía, ¿dónde ¿Qué pondrías qué canción? O sea, canción, qué composición, cómo hacía? ¿con qué toque le Se darías? llamaría Maíz, por ejemplo. Sería brutal. Maíz. O bueno, no sé. Estoy ahí. Se llamaría tú. El beat del maíz. Tu gran- Tu gran. El beat del maíz. Úsalo como quieras. Exacto. Re lindo. Ok. Definitivamente, bueno, hay cosas también bonitas ahora que hablamos de esto, porque en algún momento he tenido la oportunidad de compartir con diferentes personas indígenas y en una de estas ocasiones hubo una señora que me dijo, ay, qué bonito lo que usted hace y no sé qué, y chévere, y charlamos toda una tarde. De hecho, estaba tejiendo unos dreads al esposo. Y la señora indígena y me dijo, yo tengo una letra porque siempre le he querido cantar al agua. Wow. Qué hermoso. Y me dijo, ay, Transfórmela. Entrega la letra. sí. Entonces, pues ahí lo he pensado muchísimo a ver, cuando estás escuchando una canción y está el artista ahí haciendo lo suyo Ujú. y detrás se escucha como un susurro llevando un mensaje. Ujú. Eso, así me imagino la palabra de esta señora hermosa, ¿sabes? Como Recitando. si estuviera Recitando. encriptado. O sea, tú la estás cantando, pero se está escuchando ella dando su mensaje. Encriptada la información en la canción. Ujú. Pensaría, pues lo interpreto Sí, como me lo sí, estás sí. explicando. Muy poderoso, está chévere. Y tendría que tener también una guacharaca. Una guacharaca. Ya. Pues igual se puede hacer un Algo juego, bien una mezcla de sonidos e instrumentos, Tuve la ¿no? oportunidad de compartir con el maestro Jorge Velosa, sí, con Jorge Velosa alguna vez, tarima. Wow. Y lo vi en vivo y fue como, wow. El papá de los pollitos. Qué inspiración. Sí, y su compañera, Bueno, su guacharaquita. y luego siento que sería como un sucesor, no sé si sea mucho, por favor, no tirar hate por esto. Pero para mí Edson Belandia es como otra parte muy fuerte de nuestro folclore nacional. Ok. Y wow, es su estilo, es su manera de hacerlo. Y el hombre se para allá con su autenticidad y su amor propio y con una guitarra y se echa 4 rolas y todo el mundo lo adora. Y si nos vemos, y Entonces tendría que tener Parce. esos sonidos, a eso iba. Una variación de sonidos, un porque juego. quiero conducir esta vaina de esta vuelta también, Fauno. Ajá. Su merced se siente lejos de esa visión que está viendo en ese referente ahí que pones, que también me parece súper válido y es importante, ¿no? Tener como ciertas visiones frente a lo que otro hace y me inspira, que es súper válido y es importante.
Pero ¿hasta qué punto vos sientes que te estás identificando directamente con esas referencias en todo lo que estás creando, en lo que te entregan a través de estas experiencias que nos acabas de compartir, recibiéndolo desde muy niño con tu familia? ¿Sabes? O sea, eso está eso está en tu radar, weón. O sea, tú lo estás viendo que eso también podrías ser tú como esencia, artista, músico, también joyero y todo esto. ¿Cómo te ves tú bajo tu propia referencia? ¿Qué visión ves? Cuando lo entendí, entonces soy parte de la referencia. Ok. Si lo entendí, sí, soy parte. Oh. O sea, es como si tú fueras la Por inspiración, eso estamos acá. la referencia, pero también el observador, ¿sí? Más o menos así. Sí, Las dos partes. Ah, re lindo. sí. Ambos, todos somos ese rol. Me veo allá, pero Porque también me estoy aquí viendo. yo soy tu fan, por ejemplo. Tú eres el mío. Fans. Aquí alrededor tenemos fans de Fauno. Te admiramos. Te están un viendo, montón. realmente. Entonces, así como tú hablas de estos artistas que también dejan un referente importante y de cierta manera han nutrido como parte de las cosas que tú has creado, El proceso, sí. también es válido resaltar también ese camino que tú has labrado a través de tu carrera, de todo lo que estás haciendo. Y asumo, y así lo siento, que es bonito también honrar como ese camino que ya te has andado. Entonces, ¿cómo te ves ahorita en ese rol de ya ser un referente? Porque se puede entonces imaginar uno que vas en el carro conduciendo y lanzas el papelito y uno está afuera viendo la escena. O sea, está normal. Ok. No. Entiendo que se incrementa la tarea porque entonces ahora no solamente tu hija Dani Apeado, sino Espectacular. que Tengo la cabeza que me acaban de decir. se pone, digamos que más, es que iba a decir botecuda, pero creo que muchos no, el tema a que me refiero con botecuda es como que se nutre de toda esa trayectoria, entonces ya hay un montón de conocimientos, no solo con improvisar y con el metal y eso, sino también el comportamiento. Siento que sí, al final terminas entendiendo que das lo que quieres que te den. Total. Totalmente. Entonces, sí, en cuanto a la música, pues claro, yo ya me siento a los chinos que ahora son pesos y lo llevan a uno de 10 voces y son re máquinas y los admiro un montón, ¿sabes? Es algo que debo dejar claro al César lo que es del César, el que es bueno, el que no, pues hay que estudiar, yo por lo menos sigo estudiando y pues aplaudir eso de nuestros amigos, ¿sabes? Hay un ejercicio que es muy cool y es darle, seguir al pana que tiene su proyecto musical. Eso hablamos la vez Ver pasada episodios como estos, comentarlo, en TikTok, interactuar y estar aquí también, ¿sabes? Así es. Eso, el comentario, eso, y ni siquiera lo digo porque hablando de términos como de números y esto, sino porque pues al final es el lenguaje que estamos teniendo, ¿no? Y eso nos acerca, son vínculos. Y los vínculos son como lo que van a explotar hoy en redes. Sí, total. Pero básicamente es eso, es un tejido y es lo que uno quiere construir en una tarima siempre que te subes. Total. Siempre que, entonces sí, es más retador estar en una tarima. Porque además uno está compartiendo 40 minutos de su vida. Perdón, sí, 40 minutos. Además que te está llenando de la energía también que todo el público te está brindando, ¿no? Todos Interactivo. es algo, sí, En totalmente algún momento diferente. me imaginé así como un dementor. Sí, claro que sí. También hay algo de eso, tampoco es tan mito, es también real de cierta manera, ¿sabes? Es un simbolismo, pero tiene mucho Pero sí. sentido. Pero sí Pero siento sucede en las ambas dos maneras, vías, exactamente. absolutamente. Y siento que es más de allá para acá, ¿sabes? Porque está un público aplaudiéndote o todo lo opuesto.
Y entonces eso, ¿no? Y vemos un montón de casos de gente que se... Pero conecta justo con lo que acabas de decir hace un momento, y es que tú recibes lo que das. Sí. ¿Sabes? Es una interacción, es una conversación, es una Recíproco, sinergia, estamos Ujú, ahí así es. conectando, ¿sí? Entonces, como estoy vibrando y estoy compartiendo mi ser, pues así mismo los otros conectan desde esa apertura de lo que están recibiendo y retribuyen a través del aplauso, de la sonrisa, del cumplido, de la palabra linda, de la emoción, porque hay gente que llora, y todo Que esto. grita, esa emoción. Entonces es súper mágico, es bien bonito. Y lo que tú mencionas también resaltando un poco esto, y es que en un momento, en unos minutos que uno esté subido en un escenario, es apenas la punta del iceberg. Porque debajo de todo eso hay una cantidad de trabajo enorme, ¿no? De constancia, de estudio, de disciplina, de frustraciones que toca desbancar para montar ideas afirmantes en donde sí lo puedo hacer bien, en donde estoy haciendo bien mi trabajo, en donde confío en lo que hago y le cojo, ahí como tú dices, fluyo en el gusto profundo que tengo por eso. Al 100%. Sí, la acaba de decir. Ok. No más. Bueno, pues, Fauno, en serio es muy gratificante, muy mágico escuchar todo lo que nos estás diciendo y saber cómo trabajas tanto con el metal como tu parte como cantante y que las mezclas y transformas todo lo que has hecho y estás donde estás ahora y que te vuelves referente para muchas otras personas. Vamos a hacer una mazoca gigante entonces. Eso va. Sí, por favor. Eso va, eso va. Ya, Decretado. obvio, sí. Obvio. Decretado. ¿Listo? El pez va por eso, Fauno va por eso. Un placer, de verdad. Qué Es un energía placer. tan. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por el espacio, por la disposición, por todo. Muchachos, recuerden seguirnos en nuestras redes, por favor, en TikTok como Parlavía, Instagram como @parlavía_al piso y en YouTube lo pueden buscar en el link de Instagram también. Entonces, recuerden, nosotros somos Beatriz Ospino. Andrés Tovar. Fauno, Y eso es... piso. Ay, perdón. Perdón, Fauno. Las conexiones. Vamos a mover las redes. Vamos ahí. Bueno, ¿Cómo- Fauno cómo Raya al Piso oficial. Estamos en Instagram. El pez.music en Instagram. Y La marca de Pez tu, Music, de tu YouTube. emprendimiento. Es la dreadlockería. Aquí abajo. En los Sí, ahí y se va a colocar el nombre y todo. Sí. Sigan, hago su juego ya personalizado todavía. Sí. Y ahora sí, nosotros somos Beatriz Ospino. Andrés Tovar Faun. y esto es Parlavía. Chao, chao. Gracias.